necesitamos que eso se concrete en la vida real, más allá de si se puede o no se puede comprar. Es que con cualquier sustancia que tú tengas, tú puedes quemar con alcohol. Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Prohibir en la farmacia la venta de alcohol? Se vuelve como una sensación restrictiva que no estoy segura de que ataque el problema de raíz. O sea, hay que atender las causas de esa violencia, y las causas son esa normalización de las agresiones hacia las mujeres. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido. Buenas noches a nuestros amigos de la Jornada de Oriente. Los saluda con gusto Patricia Méndez en otra emisión del programa Las Reporteras. En esta noche de domingo queremos agradecer la atención que ha tenido con nuestros lectores, con quienes nos ven a través de las redes sociales, a María Elena Esparza Guevara. Ella es maestra en Desarrollo Humano por la Ibero, es egresada del programa de Liderazgo de Mujeres de la Universidad de Oxford y fundadora de Ola Violenta, de la agrupación de la Asociación Civil Ola Violenta, a quien le agradecemos su atención esta noche. Buenas noches, María Elena. Buenas noches, Patricia. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Los agradecidos somos nosotros por esta atención que has tenido de platicar con nuestra audiencia. Con mucho gusto. Pues mira, hemos querido invitar a María Elena, quien conoce ampliamente del tema sobre, pues en general de las agresiones a las mujeres, del tema de equidad de género, porque en el estado de Puebla, María Elena, apenas se está abriendo un debate sobre la legislación en torno a las agresiones que se realizan con ácido hacia las mujeres, particularmente hacia las mujeres, aunque sabemos que también hay agresiones hacia hombres con esta sustancia. Hay todo un debate en el estado porque, pues, no solamente se refiere a la regulación de esta sustancia para no agredir a terceros, sino que también se desconoce en qué consisten este tipo de agresiones. Queremos comentarte que en el estado han ocurrido por lo menos 3 casos que se conocen, 3 casos relevantes, y en algunos de ellos la atención no se ha centrado en la agresión, sino en corroborar o no que fue con ácido o con alguna otra sustancia. Entonces, no sé si por favor nos puedas adentrar en este tema, por favor. Claro que sí, pues mira, para empezar, me parece relevante situar en qué contexto suceden estos ataques. Estamos hablando de un contexto de violencia de género donde 7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años han padecido al menos un incidente de violencia de género, esto de acuerdo a la más reciente edición de la ENDIRE, que es la encuesta del INEGI que mide esa dinámica de las violencias. Entonces, estamos hablando de un contexto en el que la mayoría de las mujeres en México han sufrido, son vulnerables a agresiones en razón de su género. Y por supuesto que en la escala de los riesgos, el propio violentómetro que desarrolló el Instituto Politécnico Nacional, pues nos indica que hay grados, digamos, más sutiles. No es que sean menores y no es que sean inofensivos, es que son grados más sutiles de agresión y grados mucho más extremos. Desde luego, los ataques con ácido o con cualquier sustancia corrosiva, y me llama la atención, quiero retomar lo que tú estás diciendo de que la conversación se ha centrado en si era ácido, si dónde se compró, ¿no? Como esas desviaciones que vemos en la agenda pública de la conversación, cuando tendríamos que estarnos enfocando en es un ataque con una sustancia corrosiva, sea gasolina, sea ácido, sea cloro, sea el fuego directamente, cualquiera de esas sustancias que buscan quemar a la víctima. Estamos hablando de un problema muy grave, de una agresión brutal, atroz, muy seria,
que sin duda tiene que ser tomada en cuenta pues por la autoridad y por la sociedad para no solo condenar enérgicamente, sino realmente exigir que esto implique penas y sentencias ejemplares para los agresores, que como seguramente tú y tu audiencia saben, pues en 8 de cada 10 casos quien agrede a una mujer es su pareja o expareja. Esto lo revelan reportes de muchas instituciones, entre ellas el INMujeres, que estudia mucho este fenómeno, y también el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, que atiende mucho a víctimas de violencia de género. Entonces, hablemos, yo sugiero, hablemos, enfoquemos la discusión en qué se puede hacer desde el aparato de justicia para que sí haya sentencias ejemplares en estos casos y que se tipifique, porque en Puebla no está tipificado como un agravante de violencia de género los ataques con sustancias corrosivas. Solamente en 7 estados actualmente están señalados en la ley como un agravante, y si bien hay una iniciativa ya en el Senado que fue aprobada ahí y ahora está en manos de la Cámara de Diputados, pues no está todavía, ¿verdad? Entonces, si seguimos hablando de quién lo compró, dónde lo compró, o si no era, ay, no es que no era ácido, bueno, pero el resultado fue el mismo. El resultado es que agredieron a esa mujer, que la marcan para siempre, que la dañan para siempre, o probablemente le provoquen la muerte, ¿no? Es tentativa feminicida, si el objetivo es matarla, es tentativa feminicida. Okay. Esmeralda, ya nos hablabas en qué consiste este tipo de agresión, pero ¿por qué se originan? Bueno, ya nos hablabas de estas estadísticas acerca de que son parejas, exparejas, y de esta violencia que se ejerce hacia las mujeres, pero digamos, ¿hay alguna otra característica que origine este tipo de agresiones en particular? Sí, si nos vamos, digamos, a la parte del análisis teórico del fenómeno, encontramos un concepto que es la parcialidad implícita de género, que se refiere a todos aquellos roles que aprendemos según nuestro género desde la primera infancia. Entonces tú aprendes como niña o como niño las maneras en las que la sociedad valida que te comportes, las conductas que la sociedad valida para niñas y para niños. Y dentro de eso hay algo que se llaman los mandatos de género, que son pues esas expectativas culturalmente legitimadas para cada género. En el caso de las mujeres, uno de los mandatos más importantes es el de la belleza. Entonces, de las niñas se espera, ¿no?, que se vean bien. No les decimos a las niñas luego, no llores porque te ves fea llorando, ¿no? No hagas berrinche porque te ves fea cuando haces berrinche. A nadie le gusta una niña enojona, ¿no? Esas son frases que seguramente todas y todos hemos escuchado, probablemente nos las dijeron cuando éramos niñas, o las hemos dicho, ¿no? Si somos mamás, si tenemos sobrinas, si tenemos una niña cerca, es fácil repetir esas expresiones porque están ahí, están en la cultura, están en los medios, están en las películas, están en los libros, están en las revistas, están en las telenovelas absolutamente. Entonces vamos repitiendo eso y se queda como un mandato de género heredado durante literalmente milenios, el asunto de ser bellas. Y ahí se localiza la raíz de estos ataques en términos simbólicos. ¿Por qué un agresor daña con ácido, con cloro, con fuego, con gasolina? Lo hace para marcar a su víctima y para dañarla precisamente en eso que es tan esencial de la mujer, ¿no? Verse bien. Entonces, esa mujer queda marcada, si es que sobrevive, queda marcada para siempre en pues, las zonas del cuerpo que haya padecido la agresión, y además sobrevive con un nivel de estrés postraumático tremendo, porque es una mujer que va a tener mucho miedo de salir, que va a tener mucho miedo de interactuar con otros, que va a tener que trabajar muchísimo en el asunto de la confianza, ¿no? De poder volver a confiar. Y si muere, pues aún después de fallecer, su cuerpo está marcado. Es algo tremendamente simbólico, es el asunto del cuerpo, de la corporalidad de la mujer, marcada para siempre por ese agresor. Okay. Recordarle a quienes nos ven a través de las redes sociales que estamos hablando con María Elena Esparza Guevara. Ella es maestra en desarrollo humano por parte de la Ibero y egresada
del programa de liderazgo de mujeres de la Universidad de Oxford, además de fundadora de la organización Hola Violenta. María Elena, aquí en el estado, como decíamos al principio del programa, hay 3 casos que están de conocimiento público, aunque obviamente pues siempre puede haber otros casos que no se dan a conocer en medios de comunicación. El primero del que se tiene datos es de 2018, es decir, ya pasaron algunos años, en diciembre de 2018, cuando Esmeralda Millán salió de casa de su mamá y caminaba sobre un lugar público y fue agredida con ácido corrosivo por parte del padre de sus hijos. Posteriormente, en mayo de 2022, una mujer acudió a una oficina del SAT aquí en la capital del estado, y al salir sujetos que iban en una bicicleta le aventaron también una sustancia. Y en aquella ocasión, bueno, hay otro caso, el último fue el 2 de agosto, en donde una mujer que atiende a un puesto de pan en una colonia popular de la capital, también fue agredida por sujetos que le aventaron una sustancia y ellos iban en una motocicleta. En particular quisiera referirme al caso del 27 de mayo, porque la persona agredida, la mujer agredida, señala que acudió con una química, una química de profesión, que le dio consejos sobre cómo evitar las quemaduras, digamos, que tuvieran menos consecuencias. Y entonces a raíz de eso se abrió un debate acerca de que este tipo de materiales, qué daños pueden causar, si era o no ácido, pero en general esta mujer solo salía de la oficina y le fue rociado este líquido. ¿Cuáles serían, en tu experiencia, como parte de la equidad de género, digamos que las prevenciones, si es que las existieran, o qué tendría que hacer una mujer que es agredida de esta manera? Sí, bueno, fíjate lo que estás señalando, Patricia. Estás hablando de que estos ataques suceden en el espacio público. Son ataques que suceden en el día, porque pues si estaba saliendo de una oficina del SAT, el SAT no trabaja a las 10 de la noche, ¿verdad? Son ataques que suceden a plena luz del día, en el espacio público. ¿Y cómo prevenir? Pues es que me parece muy difícil, porque es una sustancia que de inmediato te lastima. Yo creo que la prevención tiene que suceder desde la información, desde la difusión y desde la condena pública a los agresores, y por eso es tan importante el asunto de la pena ejemplar y que realmente sus sentencias sean eso, ejemplares, ¿no? Que causen un efecto social en el que un agresor sabe que si comete este tipo de delito, pues le espera muchos años de cárcel y tendrá que pagar por esa agresión. Luego, pues está el asunto, sí, de prevenir la violencia de género desde sus primeras manifestaciones. Esto es importante decirlo. La violencia de género no es que, no suele ser repentina, puede ser, ¿no? Que haya algunos casos, pero en general lo que nos dice el estudio de la violencia machista es que va sucediendo, digamos, en escalada. Es un avance progresivo, como decía al inicio, refiriéndome al violentómetro, desde las manifestaciones más sutiles hasta las más graves, siendo obviamente la más grave el feminicidio, que pues sabemos también es un asunto ahorita en el país, ¿no? Se cometen 10 feminicidios al día. Cada día 10 mujeres son asesinadas con violencia en razón de su género. Entonces, lo que podemos hacer para prevenir es desde las primeras señales actuar, y actuar socialmente, porque es común también a veces escuchar, bueno, pues ella lo permite, ¿no? Ay, yo no sé cómo ella lo aguanta. O criticar, no juzgamos desde fuera, es fácil juzgar y decir, bueno, ¿y por qué no se va? ¿Por qué no lo deja? Es indispensable decir que una víctima de violencia tiene afectaciones también a nivel de su autoestima y de su autoconcepto. Entonces, combatir este problema es una responsabilidad de la sociedad entera. Tampoco se vale, yo creo, decir solamente, bueno, es que la autoridad no hace su trabajo, o es que el MP contesta muy mal, de acuerdo, pero esa es una parte del eslabón y nos toca a todas y a todos prevenir y observarnos. Y yo veo que una vecina, nos damos cuenta, ¿no? Quienes vivimos en departamento,
puedes escuchar que a tu vecina la están agrediendo y hacer algo ahí, llamar, pues hay lugares a los que puedes llamar para hacer reporte anónimo. En Puebla pues puedes llamar a la policía. Si hay un servicio nacional desde la Ciudad de México, que es el del Consejo Ciudadano, lo vuelvo a decir porque es que de verdad es un servicio que pienso que vale la pena que en el país entero lo conozcan, porque es confidencial, es gratuito y es 24/7, y esto es fundamental, Patricia, porque muchas veces la violencia sucede a la medianoche, en la madrugada, ¿no? Se suele intensificar viernes y sábado, porque también a veces está relacionada con el consumo de ciertas sustancias, ¿no? Entonces el agresor bebe, ese alcohol pues le hace sentir que no tiene límites, ¿no? Y que puede ser más agresivo, más abiertamente agresivo, y a veces lo que pasa es que la mujer no sabe a dónde llamar. Ese servicio existe y te doy el número, se los doy a todos quienes están siguiendo tu programa, es el 55 55 33 55 33. Ahí las mujeres pueden llamar o chatear, que eso es importantísimo, porque una mujer que está siendo agredida o recientemente agredida puede, sin necesidad de ser escuchada, ¿no? Porque es más difícil si tú tomas tu teléfono y tienes miedo de que te escuche el agresor que está en la habitación de al lado, a que si chateas. Y tú ahí puedes, ¿no?, empezar a pedir auxilio y orientación. Entonces, uno es eso, saber que la violencia va en escalada, que es indispensable tomar acción desde las primeras señales, que empieza en cosas que a lo mejor no pensaríamos eso es violencia. Luego creemos violencia es los golpes, ¿no? Los golpes, una patada, una amenaza con un objeto punzocortante, amenazas, violencia sexual, pero no. La violencia en realidad empieza en bromas hirientes, por ejemplo, en humillaciones, en la ley del hielo, la famosa ley del hielo. Bueno, la ley del hielo es violencia, ya es una forma porque te está ignorando la persona, ¿no?, que está cometiendo la agresión. Entonces, desde esas primeras señales, visibilizar que ya es una forma de violencia y que la mujer está en todo su derecho de interrumpir ese vínculo y de reclamar acción e intervención de la autoridad. Ese es un tema. Y el otro, pues hacerles sentir que no están solas, en lugar de decir esto de ¿por qué no se va? ¿Por qué no lo deja? Acercarse, ¿no? Si son personas, te decía yo, nuestros vecinos, si es tu hermana, si es tu prima, si es tu mamá. Las adultas mayores sufren muchísima violencia y son mujeres que están acostumbradas, lamentablemente acostumbradas, y a eso nos referimos con la normalización de la violencia, a 10, 20, 30, 40 años de relaciones de abuso, y se normaliza también que eso es el matrimonio, ¿no? No decimos, bueno, la cruz que le tocó cargar, no. No hay ninguna cruz que te toque cargar, y es tarea de todos decirle a esa mujer que sabemos que está en necesidad, no está sola, sí hay lugares en donde te pueden ayudar, yo te creo, que eso también es bien importante, ¿no? Porque ahí hay otro asunto desde los roles de género y los estereotipos, esto de, ay, no, es una exagerada, es una intensa, ¿no? Ahí está loca, es una tóxica. Es tóxica. Oye, ahora en los memes, en el TikTok, en las redes, en todos lados está la bromita de que la tóxica, ¿no? Entonces, desde esas bromas empezamos a normalizar y a validar socialmente las agresiones a las mujeres. No, no es tóxica, no es intensa, no es que está en sus días, porque ese asunto biológico también pesa mucho en los prejuicios y en la discriminación. Finalmente es discriminación por género. No es eso, es que es una mujer que está reclamando su legítimo derecho a vivir libre y segura. Ok. Ahora, pues ya nada más para concluir la entrevista, en el caso, en estos 3 casos, en 2 de ellos no fueron las parejas, sino personas que extraños y viajaban en bicicleta y motocicleta y se acercaron a la víctima. ¿Qué puntos principales debería contener la regulación en torno a este tema? Porque, como decíamos al principio, en el caso de Puebla, la propuesta, hay una propuesta por parte de un partido político, y uno de los principales puntos que aborda es la venta de este material, del ácido. Pero en general, ¿cuáles serían los puntos principales que debería abordar una propuesta de legislación en torno al tema? Sí, mi opinión, y yo no soy abogada, preciso eso, mi opinión es que no tiene solamente que ver con el que esté disponible en una tienda este tipo de sustancias, porque entonces tendrías que regular también
la venta de cuchillos o la venta de navajas, ¿no? En realidad, pues cualquier objeto, ¿no? La propia computadora con la que estamos hablando ahorita puede ser un medio para que tú y yo nos comuniquemos con la audiencia que está siguiendo el programa, o puede ser un medio para difundir pornografía infantil. ¿Sí me explico? O sea, todos los objetos tienen, pues sí, un nivel de peligro, está en la responsabilidad. Yo creo que el asunto es la pena para el agresor, más que si está o no disponible la venta, porque además son sustancias que en realidad no sé qué tanto puedes restringir su venta. O sea, tú vas a cargar gasolina, no te van a preguntar para qué es esa gasolina, ¿de acuerdo? Sí. No te van a preguntar para qué es el cloro, no creo que vaya por ahí, no estoy segura de que esa sea una buena o una muy asertiva forma de prevenir este problema. Creo que tiene que ser más desde la educación y la conciencia a nivel social, desde hacer campañas de difusión para, pues esto, el asunto de desnormalizar la violencia y en lo que se refiere a las agresiones ya consumadas, pues encontrar a esas personas y castigarlas, o sea, aplicarles todo, pues sí, todo el peso de la ley, aunque suene como un cliché, ¿no? A veces podemos decir eso, pero necesitamos que eso se concrete en la vida real, más allá de si se puede o no se puede comprar. Es que con cualquier sustancia que tú tengas, tú puedes quemar con alcohol. Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Prohibir en la farmacia la venta de alcohol? Se vuelve como una sensación restrictiva que no estoy segura de que ataque el problema de raíz. O sea, hay que atender las causas de esa violencia y las causas son esa normalización de las agresiones hacia las mujeres y esa falta de visibilización del fenómeno, de qué es violencia. Para empezar, ¿qué es violencia? Ok, pues muchas gracias y queremos pedirte un mensaje final, sobre todo para las mujeres que nos ven a través del programa, por favor. Sí, con mucho gusto, pues que sepan todas que tenemos derecho a vivir libres de violencia, que sí hay un marco legal en el país que nos protege, que establece, que tipifica los 5 tipos de violencia que vulneran a las niñas, a las mujeres y a las adultas mayores, y que desnormalicemos todo el tiempo, constantemente nos preguntemos, ¿esto a mí me hace sentido o es algo que solo aprendí? Y desde ahí yo creo que podemos dejar de repetir y de imponer sobre todo a las nuevas generaciones estos roles, estos estereotipos y liberarnos, emanciparnos desde esa parte que es la más esencial, que es lo que vamos aprendiendo generación tras generación. Pues muchas gracias. Queremos agradecer a nombre de quienes leen la Jornada de Oriente o quienes nos ven a través de redes sociales a María Elena Esparza Guevara. Repetimos, ella es maestra en Desarrollo Humano por la Ibero y egresada del Programa de Liderazgo de Mujeres de la Universidad de Oxford y fundadora de Hola Violenta. María Elena, ¿podemos dar o buscarte en alguna red social para las mujeres que tengan alguna inquietud al respecto? Por supuesto que sí, estamos a sus órdenes en la página web holavioleta.org. También estamos en Twitter como @holavioletaac y mi buzón de Twitter también siempre está abierto si alguien necesita alguna orientación o tiene alguna duda o puedo servirle en algo. Por supuesto que pueden contactarme vía Twitter y yo responderé con mucho gusto por ahí. Mi usuario es @maelenaesparza. Okay. Pues muchísimas gracias, María Elena. Gracias por este espacio. Al contrario, gracias a ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Buen término de domingo.